Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. Bueno, ¿cómo empezar nuestra transformación en Cristo? Aceptando una total incapacidad de autosanación. Ese pobre de espíritu de Mateo 5:3. Santiago 4:6 es clave. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es la esencia de lo que está hecho el descanso espiritual del creyente. La soberbia nos mantiene intentando un esfuerzo más, aunque sean espirituales. Esta forma de entender la transformación que Dios procura en nosotros es una especie de riesgo metodológico, porque es posible que estemos muy adaptados a nuestra metodología de crecimiento espiritual desde novedosas y rígidas disciplinas espirituales. ¿Así es más claro, mi hermano? Perfectamente claro, entendido y anotado y listo. Y algo que me alienta muchísimo en esta conversación es que Dios no busca perfección. Esto es un alivio. Dios no busca perfección en nuestro proceso de santificación. ¿Qué busca Él? Dirección, fidelidad. Esa dirección cuando fallamos, algo que es inevitable, Romanos 7:15 habla sobre esto, pero si prevalece la idea de perfección, que es un poco lo que hablabas vos sobre estos métodos, este riesgo metodológico, ¿verdad? Si prevalece este riesgo, esta idea de perfección, pensamos que echamos a perder la oportunidad que tuvimos de mantenernos en un proceso de transformación, Sí. que ya fallamos, que ya está. Pero tras la caída, Dios más bien nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro y continuar en un proceso de transformación. Dios no procura que nos autorrestablezcamos, es decir, que por mi propio mérito, bueno, ahora tuve la oportunidad, ¿cómo compenso? ¿Qué hago? No. Para acercarme a Dios. Exactamente, bueno, voy a ponerme las pilas para acercarme a Dios para continuar en un proceso, sino que Él nos llama a esta permanencia en Él. Sí. Si nos centramos en nuestro problema, vamos a desviar la atención hacia el sanador. Mi hermano, pero que de verdad, qué realista que es esto de nuestra vivencia cristiana. Uh-huh. Porque, bueno, hablo por mí, ¿verdad? Cuando se falla, mi primer impulso es no buscar acercarme al Señor porque me siento indigno. Uh-huh. Y es hacer algo en el camino para tratar de restablecer, como vos estabas hablando. Y ahora sí, como acercarme como con puntillas, ¿verdad? Ajá. Para ver qué va a suceder. Uh-huh. Y con ese sentido de vergüenza y de culpa, Uh-huh. que yo mismo interrumpo el proceso, énfasis en proceso Uh-huh. de transformación por el poder de la gracia. Uh-huh. Es una forma de pensar, es la estrategia del enemigo, es lo que aprendimos. No sé certeramente de dónde proviene esa actitud, pero que proviene. Claro. Y es que la lucha contra las heridas del corazón y el pecado, que aún nos influencian, no es un asunto que podemos manejar personalmente. Uh-huh. O sea, esa es la esencia de la situación. O sea, nosotros no podemos manejar nuestros asuntos pendientes. Uh-huh. Por eso Pablo alardeaba, por decirlo de alguna manera, de sus debilidades en 2 Corintios 12:9. Qué bueno esta idea de alardear de las debilidades, ¿verdad? Sí. Porque sabemos quiénes somos en Él. Sí. Dice el Dr. Smith en su libro, La clave para el cambio profundo, dice que Satanás cuenta con que nos traguemos la mentira de que fracasar en cualquier momento en nuestro objetivo de sentirnos íntegros significa que hemos perdido. Así es. Eso está en la página 158. Sí. Desde la vergüenza, desde la culpa, el pecado nos ofrece su consuelo. Y este método nos lleva a una adicción, que lo hablamos en el programa, hace 2 programas atrás, que se desarrolla en una idolatría por el objeto de consuelo. Es decir, tomo ese consuelo, ese supuesto sanación, Uh-huh. y lo hago una adicción. Sí. Dijiste muy bien, el Señor no procura, Dios no procura, el ser de Dios no procura nuestra perfección, sino nuestra dirección, claro. Uh-huh. Y permíteme aquí, porque es inevitable pensar en Mateo 5:48, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces uno, en una lectura rápida, uno puede decir, bueno, a ver,
Dios procura nuestra perfección, porque Mateo 5:48 dice ser perfectos, ¿verdad? Ok. La palabra perfecto, teleios, no significa sin falta, sino una madurez moral y espiritual que refleja el carácter de Dios. Entonces, digámoslo así, sed vosotros reflejo del carácter de Dios. Ok, ahí vamos, ¿no? Ahora bien, nosotros no podemos reflejar el carácter de Dios. Claro. Sino que es Dios quien lo hace formando a Cristo en nosotros. O sea, allá empezamos a matizar porque pensamos perfecto desde nuestra perspectiva occidental. Exacto. Bien. Entonces, por ahí ya empezamos a entender mejor lo que dice Mateo 5:48 de sed perfecto, o sea, reflejar el carácter de Dios. Pero termino otra vez, no podemos reflejar el carácter de Dios. Por nosotros mismos no podemos. Claro. Ahora, agreguemos algo. Aquí teleios aparece como un adjetivo. Ajá. Si recordamos nuestros tiempos de primaria, ¿verdad? Un adjetivo, o la función de un adjetivo es describir o mostrar en qué estado está una persona. Por ejemplo, podemos decir, Dios es bueno. Bueno viene a ser, tener la función de adjetivo. Teleios, como adjetivo en Mateo 5:48, revela que nuestro estado es de invitarnos en Cristo a un proceso de madurez espiritual. Exactamente. Es decir, no podemos, como vos decías, por cuenta propia reflejar al Señor, pero Él lo hace formando a Cristo en nosotros. Exacto. Que es el proceso de transformación espiritual. Sí. Por eso es que con toda seguridad afirmamos que Dios no busca perfección en nosotros desde nuestro concepto de perfección, Exactamente, sino dirección, porque dirección es el verdadero sentido de la perfección de Mateo 5:48. Correcto. Sed perfectos, ¿verdad? Entonces es dirígete constantemente a la fuente adecuada. Exacto. Para que refleje el carácter de Cristo. Lo podríamos parafrasear en ese sed perfectos. También entiendo, o me gusta ampliar el concepto de dirección al hecho de centrar. Es decir, cuando yo centro a Cristo en mi vida, estoy poniendo una dirección, un norte, hacia dónde me dirijo. O sea, Cristo es el centro de mi vida. Por tanto, yo estoy enfocado en Él. Hay un sentido muy profundo de dirección. Todo lo que vivo es centrado en quien es Cristo. Por eso es permitirnos que Él sea constantemente el centro de nuestra vida y nosotros en dirección a Él. Sí, y inclusive si analizamos más este necesario concepto de sed perfectos, ¿verdad? El verbo sed perfectos, es un mandamiento con promesa. Es como decir, vosotros seréis o habréis de ser perfectos. Entonces, la madurez espiritual no es una perfección alcanzada por obras, sino una invitación a un proceso de transformación interior solo posible desde el poder de la gracia. Vosotros seréis perfectos, habréis de ser perfectos, desde una correcta dirección. Correcto. Sé que a vos te ha pasado en prédicas, a veces uno ve un versículo y uno dice, mira, con este versículo nos quedamos no sé cuántas semanas, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Muchas veces. Sí. Muchas veces. Entonces, tiene que ver con dirección. Muy bien. Sí. Ahora, entiendo que Jesús usa esta expresión, la palabra perfectos, para revelar que el reino de los cielos no es para gente buena, ¿verdad? Que sonaría contradictorio, sino para quienes entran por gracia mediante la fe a ser parte de este reino, y solamente después, eso es muy importante, solo después esta persona es progresivamente perfeccionada. Para decirlo en otros términos, es progresivamente potenciada una madurez espiritual en tanto Cristo es formado en su interior. Es un proceso, esa permanencia en Cristo en nosotros, procurando esta potenciación de una madurez espiritual. Y hablando de direcciones, hablando de escoger direcciones, el acto violento entonces es una metodología intencional, es una dirección intencional que resulta del buscar consolar las heridas del corazón mediante la aparente satisfacción que genera el control. Porque después de un acto violento hay una sensación de control, hay una sensación de manipulación, inclusive el bienestar para algunas personas de ver el miedo en la otra persona para un sentido propio de importancia,
un falso sentido de liderazgo. Es que hay personas que se sienten muy bien pensando que el liderazgo es generando miedo en las personas. Claro. Pero es que hay un bienestar cerebral, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? ¿Están convencidos que eso es? Están convencidos. Y eso es una metodología intencional. Correcto. O sea, es una dirección desde la cual nosotros, repito el término, dirijo mis heridas. Tengo una herida y las voy a dirigir hacia un acto violento para encontrar un consuelo, un bienestar, desde viendo el miedo de la otra persona, mi control sobre la otra persona, hacia lo que yo quiera, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos expuesto a lo largo de los podcasts anteriores. Totalmente de acuerdo. Eso es súper importante, esa dirección, esa metodología intencional. Ahora, ya hemos expuesto bastante sobre el tema que estamos hablando. Si es que hay una oportunidad de sanar el corazón, que la hay por supuesto, no es definitivamente mediante una metodología psicoterapéutica. Por más eficaz que sea, por más que active lo mejor del ser humano, no es la solución para el tratamiento de nuestras heridas. Ciertamente procurar esto es mejor que nada. Sí, o sea, sí. bueno, entre una y otra, bien, Sí. pero que nos quede muy claro que tales recursos no sanan heridas profundamente. Bien, pues es el cumplimiento de Lucas 4:18, cuando Jesús entra a Nazaret y dice que ha venido para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos. Bien, hubiese sido una alternativa más para la humanidad. Y esto pues entendemos que es en Cristo, ¿no? Solamente que hay esa esperanza de restauración. Por eso empezamos mencionando que somos invitados a un riesgo metodológico. Es decir, es ir contra cultura. Exacto. Porque nuestra cultura nos va a decir terapia, diferentes recursos, Exactamente. el pensamiento positivo, el estoicismo, la renuncia a las relaciones, el empoderamiento, cualquiera de esas ideologías que proponen sanar, pero más bien generan más adicción. Sí. Solamente en Cristo, en esa permanencia, en íntima comunión con Él, donde procuramos el espacio para que Él se acerque, es que hay una genuina transformación de adentro hacia afuera y de lo más profundo de las heridas hacia el exterior. Así es. Y si hablamos de un riesgo es porque, bueno, si es un riesgo es algo que tengo muy acentuado, que tengo muy establecido y que me será un riesgo cambiar en lo que estoy acostumbrado a resolver mis heridas. Por eso es un riesgo. Ya yo tengo mi metodología. Cada vez que me enojo, que me frustro, ya tengo mi metodología de cómo consolarme. Ya yo tengo el trillo. Y así lo he hecho durante años y años y años y años y años y años. Yo no sé si arriesgarme porque encuentro un placer y un bienestar en esta metodología que siempre hago. ¿Verdad? Entonces, por eso es que tengo que arriesgarme a una metodología. ¿Será que me dará más bienestar del que tengo, del que logro, del que el cerebro ya espera? Porque estamos hablando de adicción. Claro. Ya mi cerebro espera que haga lo que... Recordemos que la dopamina es el neurotransmisor que me va a impulsar a repetir aquello que me causa placer. Exactamente. Bien, todo esto es un riesgo para mí. A ver, dejar todo esto que he arrastrado durante 10, 20, 30, 40 años y me están diciendo que ahora es acercarme confiadamente al trono de la gracia para descansar confiadamente en que la transformación es algo que recibiré por los méritos de Cristo. Suena muy lindo espiritualmente todo esto, pero repito y termino el punto, implica un riesgo metodológico para nosotros. Es un riesgo que vale la pena, porque hemos entendido que es la forma en que hay un cambio genuino, por eso es la clave para el cambio profundo, porque es Cristo, ¿verdad? Y qué importante es lo que decís, que realmente tiene que haber mucha reflexión personal, mucho análisis, mucha introspección de, como vos decías, tengo 40 años de intentar dejar esto o sanar la herida y nada me ha funcionado. Y ahora me están diciendo de que en Jesús, permanecer en Él, está la sanidad de esos dolores, heridas. Sí, por supuesto que sí. No de una manera simplista, por supuesto. Que eso es muy importante, ni reduccionista, decir, espera en Cristo y ya está. Y creo, no sé, creo que es una evidencia de madurez o de inteligencia o de sabiduría plantearte esas preguntas. Sí. Porque, o sea,
qué inoportuno sería replantear nuestras metodologías solo para ver qué pasa. Exactamente. Pero requiere cierta introspección, cierta reflexión, de decir, bueno, voy a comenzar por ese camino por el resto de mi vida, de un proceso de transformación genuino que me va a llevar a vivir de acuerdo al diseño de Dios. Por eso me gusta muchísimo este concepto del riesgo metodológico. Sí, y quisiera aquí aclarar esto, que me parece que es muy importante. Este riesgo metodológico, otra vez insisto, no es un acto, Ajá. sino es un proceso. Ajá. Cuidémonos de que en este cambio metodológico pensemos que no se nos permite fracasar y caer en el pecado que antes teníamos. Lo cual no lo justifica, ¿verdad? Correcto. Quiero decir, ok, voy a tener un cambio metodológico. En vez de consolarme con el pecado, voy a buscar la consolación en Cristo de la herida de mi corazón. Procuro esto, hay un cambio metodológico. De repente me veo cayendo en el pecado. Bien, el cuidado es decir, bueno, esta metodología no funcionó. Claro. Es que el riesgo metodológico es un cambio de dirección cada vez que usted y yo caemos. Ese es el punto. Un cambio constante, continuo y permanente de dirección. Entonces, caigo y me consuelo desde. Y Pablo dijo, no malentiendan que la gracia va a ser para que justifiquemos seguir pecando. Correcto. Es que cada vez que utilicemos esa nueva dirección, la única dirección que hay, se nos va dando nuevos hábitos. Y donde nosotros nos vamos a ver diciendo de dónde sale la potenciación. Y ahora sí, bien dicho, podemos decir todo lo puedo en Cristo, Claro, en que Cristo. me fortalece. En Cristo que me fortalece. Y que me fortalece porque he procurado responder a la gracia. ¿Verdad? Y sí, todo lo puedo. Claro. No que en el nombre de Cristo, sin permanencia y sin dirección, yo me imagino que voy digamos, a superar el pecado. No es eso. Entonces, me parece que es importante una continua redirección, ¿verdad? Que es un cambio en nuestra metodología. Total, sí. Espero que se entienda bien lo que quiero decir, pero creo que en este proceso de transformación, de permanencia en Cristo, sin afán de justificar o tolerar el pecado, y entiéndase bien lo que quiero decir, y si no, vos me corregís, por favor, tenemos que presupuestar ciertas caídas. Es decir, claro, no lo justifico, sí. ni lo busco, ni son los comodines que quemo en el camino. Es más, hasta que Cristo venga, mi hermano. Exactamente, por eso. Sí. Hay que pensar, bueno, voy a caer. Sí. Y creo que ese redireccionamiento que vos estás hablando nos va a llevar, hasta que Cristo venga, por supuesto, que partamos nosotros de este mundo, en que esas caídas van a ser quizá menos profundas, menos constantes. Exacto. Y después de un transitar decir, mira, ¿cómo me ha transformado el Señor? Correcto. Porque antes, por poner números, antes caía 3 veces en un día, ahora caigo una vez cada 6 días. Sí. Otra vez, no es justificante ni es mediocridad, sino es presupuestar algo que es parte de nuestra identidad, que es esta naturaleza pecaminosa en un mundo caído. Pero aquí importante es la madurez entonces, redireccionar con las caídas hacia Cristo. En algún lugar de Proverbios dice que el justo cae 6 veces y se levantará 7 veces. Y no tiene que ver sino con su respuesta al pecado. Sí. Y se levantará, es importante, con todo lo que hemos hablado, no por sus propios métodos. El Señor le levantará. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. O sea, es ese concepto. Entonces la transformación no es nuestra meta, sino que es la meta de Dios. El objetivo de la vida Zoe, que es la traducción a vida en Juan 10:10, es conocer y disfrutar a Dios. No vino a refinar el cómo agradar más a Dios mediante la ley u obras piadosas. Entonces, la recuperación de nuestra integridad solamente surge desde una relación profunda, constante con el Señor. Y ahí tenemos que preguntarnos, algo importante es ¿cómo conocemos a Dios? Si Dios no se revela, si no se da a conocer, por más reflexión profunda que surja de nosotros mismos, no podemos conocerle. Así es. La alabanza auténtica no surge del desconocimiento, sino del asombro reverente y la gratitud que vienen al conocer el carácter, las obras
y la gracia de Dios. La alabanza parte de la dinámica de la intimidad con el Señor, que por supuesto es fruto del conocimiento revelado de Dios. Sí. Creo que también viene aquí todos estos textos cuando Jesús, principalmente en Juan, ora para que el mundo sepa quién es Dios. En ese sentido, Señor, que ellos sepan que tú estás en mí, yo en ti, sí. para que otros vean esa revelación de Dios, para conocer quién es Él en diferentes etapas de nuestra vida y diferentes procesos. Sí. ¿Y cómo se revela Dios? Bueno, pues de muchas formas, pero a partir de Jesucristo. Correcto. Su revelación o la revelación de Dios es completa y concreta. En Hebreos 1, 1 y 2. En Juan 14, 26, Jesús garantiza que el Espíritu Santo les recordará fielmente a sus apóstoles sus enseñanzas que fueron escritas. Entonces, la razón acá de recordar la autoridad de la Escritura es porque es el medio de gracia para una intimidad con Dios, un descansar con Dios, y que nos lleve a orar desde principios confiables, o sea, desde las mismas palabras de Dios. En Romanos 8:26 dice que no sabemos orar. Es decir, hablar con Dios, relacionarnos con Dios, no sabemos, debido a nuestra limitación natural post-caída. El Espíritu Santo no sustituye al creyente cuando oramos, sino que potencia nuestro espíritu regenerado, capacitándonos para participar en la comunión con Dios aún desde nuestra fragilidad. Es decir, el Espíritu ora junto con nosotros o junto a nosotros. Y aquí es muy importante recordar el rol de la palabra, ¿verdad? De la palabra escrita. Es elemental para, no es un fin, es el medio para llegar a Dios. Y es muy importante, pues, amamos la palabra de Dios y es vital para nuestra vida, pero es esto que hablamos, ¿verdad? Es un medio de gracia para una intimidad con el Señor, nos lleva a Él. Ahora, ¿por qué cerramos hablando de esto? Bueno, comentamos esto porque la otra semana, si el Señor nos permite llegar hasta allá, vamos a hablar un poco, o aclaremos, que llenarnos del poder de la gracia no es un alinearse o un fundirse con la energía del universo para alcanzar armonía, iluminación, plenitud, según ciertos misticismos esotéricos o líneas de pensamiento de la nueva era o de la espiritualidad sin Cristo, todo esto, sino que desde la reflexión profunda de su palabra escrita, que es el medio de gracia para tener una intimidad con el Señor. Hablaremos de cómo entrar confiadamente y permanecer en la presencia o intimidad del Señor para ser fortalecidos por el poder de la gracia. Estar en su palabra, estar en oración, otra vez no como un fin, sino como un medio para llegar a esa intimidad con el Señor, donde ahí nos transforma de acuerdo a la imagen del Hijo. Cerramos esta serie, el libro del Dr. Steve Smith, La clave para el cambio profundo, y cerramos con un par de noticias, así como extras. Uno, hemos obtenido los derechos del autor para imprimirlo aquí en Costa Rica. Se consigue en línea por Amazon o por San Kindle o Amazon impreso. Según nuestros planes, vamos a ver si funcionan o no, se podrá conseguir en Costa Rica impreso a un costo quizá un poco más accesible. Bien, esto con el fin de seguir promoviendo una línea de consejería transformacional y pues compartir con otros. Sería muy bueno oír lo que las personas piensan sobre estos 5 podcasts. Puede dejar los comentarios en Spotify o otras redes sociales. O también visitar la página cambioprofundo.com, donde hay noticias, hay información sobre esta línea, actividades, diferentes formas que queremos seguir compartiendo en esta red de buenos amigos este tema tan importante como la transformación. Sí. Muy bien. Maravilloso. Pues bueno, mi hermano, que el Señor nos permita seguir sirviendo y gracias le damos por el acceso que tenemos a su presencia siempre, ¿no? Así es. Estamos todos en ese proceso de transformación. Sí, así y es. Eso es maravilloso compartirlo con otros. Pues bueno, muy bien. Nos veremos, como bien decís, la otra semana, si Dios lo permite, continuando con este proceso tan necesario de entender y vivir principalmente. Correcto. Nos vemos entonces la próxima semana. Claro que sí. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.